Las imágenes de este vídeo se ven a trompicones por un fallo de configuración mío a la hora de grabar. Lo siento mucho. Hola, muy buenas a todos, aquí Soundtrack, Sound para los amigos. Bien, nos acercamos ya a fin de año, así que este va a ser el penúltimo vídeo del canal en 2018. Hoy le toca al metal, y más concretamente vamos a dedicar este vídeo a la banda Korn. Y para ser más exactos, al segundo corte de su tercer disco. Me estoy refiriendo al disco Follow the Leader y a su canción Freak on a Leash. Creo que es el tema más emblemático de la banda, también yo creo que el más conocido, el más reproducido, y en el que se encuentra yo creo que toda la esencia de su música, ¿no? En lo personal, este junto con el Issues son mis discos favoritos de la banda, y por cierto, no voy a poner el videoclip porque es un videoclip muy antiguo, que tiene además muchos efectos para el videoclip en sí, que nos van a molestar a la hora de analizar la música, así que voy a poner directamente aquí mi Spotify y vamos escuchando, ¿vale? Poquito a poco. Vamos a ir viendo una vueltecita de cada parte y la vamos analizando tanto al piano como la guitarra, supongo. Vamos allá, a ver qué nos encontramos. Freak on a Leash. Con este tema el copyright es extremadamente severo y no puedo poner más de 6 segundos seguidos de la canción. Si no conoces la canción, tienes el link en la descripción. Ok, hasta ahí. Veamos qué podemos averiguar de lo que hemos escuchado hasta ahora, de lo que se refiere a la armonía, ¿no? Busquemos su tónica, que sería pam, re. Estamos en re. Pero ahora, ¿en qué tipo de re estamos? Hay un arpegio que hacen las guitarras que son así, ¿no? De ahí ya podemos sacar bastantes cosas. La tercera es mayor, por lo tanto, la escala es en principio mayor. Aquí ya nos están diciendo que el segundo grado es menor. Entonces sabemos que el segundo grado es menor y que el tercero es mayor. Los tres primeros grados de la escala serían pues... es decir, un re, un mi bemol y un fa sostenido. Bien, ya tenemos los tres primeros grados. Y dentro de ese arpegio también hacían esto, ¿no? Esto de aquí sería una quinta justa, entonces ya tenemos primero, segundo, tercero y quinto grado. Pero en el arpegio también nos dan la cuarta, que sería esta. Y ahora hace... aquí ya nos están diciendo el cuarto grado de la escala, que sería un sol natural. Por lo tanto ya sabemos las notas desde el primero hasta el quinto grado, que sería esta. Si os dais cuenta, suena muy como árabe, ¿no? Muy exótico. Vamos a fijarnos esta vez en el bajo, a ver si ese bajo nos puede dar más pistas de la escala, para saber ya el sexto y el séptimo grado, que es lo que nos quedan. Vale, si os fijáis, el bajo está haciendo ahí una especie como de tumbado, ¿no? Y lo que hace es esto. Claro, en el segundo de los acordes está dando un si bemol. Y ese resulta ser el sexto grado de la escala, así que ya tenemos todos los grados excepto el séptimo. Sabemos que es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sabemos el séptimo y el octavo. Entonces, claro, para el séptimo básicamente tenemos dos opciones. O un do natural o un do sostenido. Por lo tanto, tenemos dos opciones de escalas. Una que sería esta, que no sería otra cosa que la escala mayor frigia, o también conocida como frigia dominante, que no es otra cosa que la escala frigia, el modo frigio, pero mayorizado, es decir, que el tercer grado, en lugar de ser menor, es mayor. Si la escala de frigia normal de re es esta, pues la escala mayor frigia o frigia dominante sería esta. Esa sería una de las opciones. Y la otra opción sería usando el do sostenido, que suena incluso más árabe todavía. Sería esto. Aquí ya dejamos atrás la escala frigia y pasaríamos a entrar en una escala mayor doble armónica, o también conocida como escala árabe. Entonces, si os parece, para ver cuál de las dos escalas estamos utilizando, vamos a arpegiar toda esa escala encima de este principio y vemos cuál es la que queda mejor. Primero vamos a probar con la frigia dominante, o mayor frigia. Esta entra perfectamente. Vamos a probar ahora con la escala doble mayor armónica a ver qué sensación nos da. Esta no queda para nada bien. Este séptimo grado aumentado corta el rollo. Así que vamos a decantarnos
definitivamente con que la escala en la que está basada esta canción, al menos esta estrofa, es la escala mayor frigia o frigia dominante, una vez más. Y es que ciertamente esta escala se utiliza muchísimo en el mundo del metal. Korn la usa hasta en la sopa. También es una escala que se utiliza muchísimo en el flamenco. Es una de las escalas fundamentales del mundo flamenco. Y es que tiene ese aura entre exótico, oscuro, árabe, inquietante. Y ahora que sabemos en qué escala estamos, un poquito la armonía del tema, vamos a fijarnos en cada uno de los elementos. Vale, aquí lo que tenemos básicamente pues es eso, ¿no? Dos guitarras eléctricas, una para la izquierda, otra para la derecha, cada uno haciendo un tipo de arpegio, un bajo en el centro y una batería. Si quisiésemos resumir al piano, el bajo y las dos guitarras, nos quedaría algo así, ¿no? Si os fijáis, es gracioso porque el segundo de los arpegios, este de aquí, ¿no?, va desplazando el esquema rítmico de esas tres notas. Primero hace esto, 1, 2, 3. Luego hace 1, 2, 3. Y luego hace 1, 2, 3. El sonido de batería pues es súper sequito, ¿no? Todo con mucho ataque, con poco sustain, una caja en plan casi piccolo. Esa reverb de la caja puerteada, ¿no? Que es como que le da más cuerpo pero se corta enseguida. Lo notáis, ¿no? Y respecto al bajo, pues eso, hemos dicho que va haciendo esto. Primer grado, segundo grado, primer grado, segundo grado todo el rato. Luego sí que es verdad que va haciendo algunas pequeñas florituras para decorar el tema, pero bueno, básicamente es eso. Vale, ahí si os fijáis está guay porque cortan la batería por completo y el bajo, dejan solamente las guitarras y entra la voz. Es súper confuso esa entrada. Y está muy guapo ese pequeño arreglo de subgrave, ¿no? Que no sé si lo habrán hecho con un sample aparte o lo hace el mismo bajo. Pero ese pum, fijaos. Brutal. Luego ya sigue lo mismo, entrando la batería. Respecto a los efectos que lleva la guitarra, pues la que hace primero lo de... solamente le mete el efecto a la última nota, es decir, a esta, que parece como un phaser ultra exagerado. Y la otra, la que hace el... a esa lo que lleva simplemente creo que es un chorus. Pasamos ya directamente al puente, a ver qué sucede. Vale, seguimos estando en re y seguimos estando en mayor frigio. Ahí está pasando algo así, ¿no? Una de las guitarras va haciendo esta melodía y el bajo da esta armonía. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y... Primer grado, séptimo grado, sexto grado, segundo grado y otra vez primero. Y aquí es donde nos damos cuenta que nos da claramente el séptimo grado, que es un do natural. Entonces ya aquí está más que claro que estamos en la escala mayor frigia o frigia dominante. Y si os fijáis, ocurre el mismo recurso que cuando entró la estrofa, que la entrada es con las guitarras y la voz, pero se calla la batería. Y en la segunda vuelta ya sí que entra otra vez la batería. Entra pegando un corte, ¿no? Con el bombo y los platos, pero luego ya se dedica a marcar con el ride. Hasta que ahora ya pues sí entra el ritmo completo, que es a base de timbales. Y con la caja ahí bien rota. Y ahora ya sí pasaríamos a lo que es el estribillaco, que es muy curioso porque fijaos especialmente en la batería que no hay platos. Y es que no se echan ni en falta, escuchad. O sea, es que no hay ni un solo plato, ni siquiera para la entrada. Y no se echan en falta. Ahí aparece de nuevo el bajo, pero a nivel ultra percusivo, que yo recuerdo que la primera vez que escuché este tema me quedé loquísimo, porque claro, no había escuchado una producción de este tipo jamás. Yo era muy chiquitito también, es verdad, y yo era súper heavy en aquella época. Estamos hablando del 98, ojo. Aunque sí que es verdad que la primera canción que escuché de Korn fue esto. Pero eso es otra historia. Sigamos con el Follow the Leader. Bueno, claro, evidentemente cuando escuché eso por primera vez, yo que estaba acostumbrado a escuchar mi Metalliquilla, mis Iron Maiden, mis Stratovarius, mis Halloween, de repente me ponen esto y me quedé como... ¿What the fuck is this? Vamos, me dio hasta miedo, te lo juro. Bueno, sigamos, que se me va el santo al cielo.
Aquí, ¿qué tenemos? Aquí hemos hecho una modulación por la cara a la. Aquí lo que tenemos, simplificándolo todo mucho para ver la armonía, sería algo como esto, ¿no? Voy a hacer el bajo y la melodía de voz, que es donde se ve realmente la riqueza armónica del tema. Lo voy a hacer despacito, ¿vale? 1, 2, 3, sí. Es realmente súper bonito, a excepción de esta última nota antes de retomar la vuelta. Que te corta el rollo brutal, que te hace ver claramente que estás en un rollo como que te estás volviendo majara. Fijaos, si lo hiciésemos sin ese re sostenido al final, que es el que te da el rollo cortante, lo bonito que quedaría. Sería algo así, ¿no? 1, 2, 3, sí. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A cheap fuck for me to lay. Something takes a part of me. No, todavía no. El rollo cortante está precisamente pues en esa nota final, ¿no? Que queda brutal. Y básicamente hemos modulado a la. Sigue siendo la mayor frigio, pero cambio de tonalidad. Este pequeño puentecillo que hacen, ¿no? Interludio, que es así como medio yacero, que va bajando en semitonos el bajo y la batería marcando en el ride. Queda muy yacero, fijaos. Y entramos del tirón, sirve de puentecito perfecto para entrar de nuevo en la estrofa. Vamos a saltarnos la siguiente estrofa, vamos a saltarnos el puente, el estribillo, que son todos exactamente iguales, hasta que lleguemos a una parte en la que pase algo distinto. Que es esta vez sí la parte de... Bueno, aquí obviamente a nivel armónico hay poco que analizar, es un corte ahí que se pega al colega, una especie como de beatbox, ¿no? Diciendo palabras sin sentido y con un pequeño ritmo de batería encima, la guitarra haciendo ahí arreglillos en plan como si fuese un scratch, frotando las cuerdas, hasta que ya entra, digamos, el beat completo, haciendo esto. Es todo completamente percusivo, sobre todo también ahí en el bajo, que le va pegando con las cuerdas simplemente muteadas. De vez en cuando da la nota, ¿no? Que es un... ¿sí? Sí, parece que ahí hemos cambiado así. Lo que hace la guitarra es algo así, ¿no? Sí, va dando primero un sí abajo, y luego arriba un do con otro sí. Es todo muy asfixiante, ¿no? Y ahora ya después de esta parte sí que viene una de las partes que en su día me han impactado más en la música, ¿no? Y es cuando parte este momento que es una auténtica apisonadora. Es un muro de hormigón cayéndote en toda la cara. Atención, por favor. Es una auténtica majadería. Y es eso, hemos pasado así, o sea, ya hemos estado en tonalidad de re, en tonalidad de la y en tonalidad de si. Va haciendo un si, do sostenido y re. Y al final sí que hace... Vamos a coger la guitarra, coño. Que no sé muy bien por qué me ha dado por analizar este tema al piano. Así que eso. Vamos a poner un poquito de guitarreo. 1, 2, 3 y... El tema, por cierto, ya sabéis que esta gente usa guitarras de 7 cuerdas y además creo, no estoy seguro, pero me parece que afinan en drop A. O sea, una barbaridad. El bordón suyo es un la. Pero yo esta guitarra todavía la tengo afinada como cuando hice el análisis del tema de Shadow Moses, pues la tengo afinada en drop A sostenido. Es decir, que esto es un la sostenido. Pero bueno, puedo tocar este riff perfectamente porque como está en si, este es el si y encima me da para hacer el... O sea, que se puede tocar perfectamente el tema. A ver, voy a emocionarme un poco, permitidme que haga esta tontería, pero necesito tocar el riff con ellos.
El estribillo final es una vuelta del estribillo pero repitiéndose en bucle una y otra vez, así que tampoco hay necesidad de escucharlo más. Y lo dicho, chicos, hasta aquí el Shaun Análisis del día de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya molado, que hayáis aprendido, que os lo hayáis pasado bien. Déjate un like, por favor, para que haya más metal en el canal. Es totalmente imprescindible. Es vital, de hecho. Y nos vemos en unos días, seguramente 27 os hoy, 27, 28, 29, 30. Pues el día 30 os subiré un último vídeo del año, que no tengo ni idea de lo que será, pero a ver qué se me ocurre. Os dejo con mi epic cover del grupo ficticio de League of Legends KDA, Popstars. Bye. See, 언제든지 내 모습만 찍자는 번에 내게 잡고 솔직히 TNT 뻔뻔 네게 불알아 괜히 수워서 원해도 when I need to get 부자란 trouble and you wanted it I'm so cold when I move on when you don't be so slow I'm the realest of the game